Y aquí es donde entra una incongruencia o algo que no está, que no hay, que no hay congruencia, que no hay lógica. Alguien atrevido se caracteriza por ser el primero. Yo. Alguien valiente, sí puedo. Hay una diferencia entre el atrevido que dice yo y el valiente que dice sí puedo. Es ahí donde entra lo que citaba nuestra hermana Ofe. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. El atrevido es alguien de alguna manera emocional que reacciona bajo una circunstancia, cual sea la índole o cual sea la circunstancia de miedo, de alegría, de que va a obtener un beneficio o de que va a perder algo. En nuestro mundo, en el mundo, cuando estábamos en el mundo, éramos valientes y atrevidos y descarados. Son tres cosas diferentes. Porque no nos daba vergüenza. Éramos los hombres orquestas, las mujeres orquestas, el alma de la fiesta, como se decía allá en mi pueblo, el que ponía la alegría en las fiestas, en los bailes, etcétera. Pero todo eso cambia cuando venimos a Jesús. Y muchos hombres y mujeres que tenían esa característica antes de Cristo, la han vertido y la han entregado al Señor, y el Señor la ha transformado en valentía para hacer su obra. Es ahí que los hombres evangelistas, las mujeres evangelistas, ellos son atrevidos y valientes. Aunque usted no lo crea, es una de las características de un evangelista. Porque a nosotros como ovejas nos mandan a que evangelicemos. Ay, sí me va a escuchar. Pero si me equivoco con un texto, mas el hombre, la mujer que Dios le ha dado ese ministerio de evangelista, sea hombre, sea mujer, su convicción está en Dios. Por eso dije al principio que era un don que Dios le había dado y que no se lo va a quitar. Así como ven ahorita mi hermano Nata, tranquilito, callado. Él nos dio varias clases de evangelismo, hermanos. Y él era atrevido y valiente. Contigo me cuesta trabajo. Fuimos juntos a Cuernavaca, nos tocó ir a Cuernavaca con hermano Pepe. O era Ulises, no estoy así medio confundido, pero hicimos la paluca y esto de evangelismo, y pues como buen maestro y líder nos ponía el ejemplo, y allí aprendimos, bueno, en lo personal, la diferencia. Él tenía su lema que hasta que sangrara la garganta, y cántenle al Señor hasta que sangre. Y ahora 3 cantitos y se nos reseca la garganta, hasta tragamos saliva en seco. Bueno, y todo esto, hay algunos pasajes bien importantes en la Biblia que nos vamos a ver quiénes fueron atrevidos y quiénes fueron valientes, y qué es realmente lo que Dios quiere de nosotros. ¿Quiere atrevidos? ¿Quiere valientes? ¿Quiere descarados? Descarados en el sentido, una persona descarada es aquella que no le da vergüenza a que se burlen de él, a que lo critiquen, con tal de obtener un beneficio personal o general. Y descarado en el buen sentido, muchas veces en el mundo cristiano faltan personas así. Si yo les dijera ahorita, hermanos, ¿cuántos están dispuestos a que el domingo vayamos ahí a la pulga y pidamos el micrófono ahí donde bailan? Bueno, ya hubo un sobres. Eso, traducción del español del mexicano es un sí, yo voy. Entonces, pero Dios a cada uno de nosotros nos ha dado algo bien específico. 3 personajes de los valientes de David. Hay uno que en lo personal a mí me deja impactado. Si ustedes han leído acerca de los valientes de David, ahorita les voy a dar la cita específica de lo que les estoy diciendo. Por favor, abran su Biblia en 2 libro de Samuel, capítulo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 8 en adelante. Cuando usted lo haya encontrado, dígame y póngase de pie. Y vamos a leer unos versículos muy específicos en esta tarde. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8.
y 9, 10 solamente. ¿Está usted listo? ¿Lista, hermano? Leo el primero, ustedes el 9 y en el 10 nos unimos. Dice así: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José, Besaset, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino en el encinita, que mató 800 hombres en una ocasión. Verso 9. Unidos, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger. Tome su lugar. Ok. Este Eleazar que acabamos de leer es uno de los que me impacta. Dice que el primero mató ¿cuántos? Que una vez mató 800. Y luego este Eleazar se puso a hacer guerra contra el enemigo número 1 de Israel, los filisteos. ¿Y qué fue lo que aconteció? Se incrustó su espada en su mano. E imagínese, hasta que se cansó. ¿Cuándo se le cansa la mano a usted? ¿Cuándo se me cansa la rodilla a mí? ¿Cuándo se me cansa el espíritu? ¿Cuándo se me cansa el ya no querer seguir en el Señor? Dice aquí que él se cansó hasta que su mano se cansó. Visualice, vea esta película, imagíneselo. Pasaba un filisteo, lo degollaba, lo mataba al corazón donde le diera el espadazo, hasta que ya su mano se cansó. Tuvo que ser muchísimo, no da una cifra, pero tuvo que ser muchísimo para que el pueblo, vea los comodinos, solo el pueblo se viniera a él para recoger el botín. Quien hizo la tarea fue este personaje y los demás disfrutaron de esa batalla. Este tema es para otro, también esto último también es para otro tema. Que, como dijo Pablo, uno sembró, otro regó, pero el que da el crecimiento es el Señor. Lo voy a repetir: este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio gran victoria y se volvió al pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. 11. Después de este fue Samá, hijo de Agé, Ararita, de los filisteos, que habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Tarea, léalo en la casa. Estos capítulos, hermanos, traen bastante enseñanza. Los libros de Samuel, si los leemos, hermanos, van a enriquecer nuestra fe en el Señor. Veremos sus hazañas, sus maravillas, las grandezas. Ahí, entre estos, cómo es el llamamiento a David, cómo es el primer rey cuando desechan al profeta. Samuel se pone de alguna manera triste en su naturaleza humana. Señor, están pidiendo un rey como las demás naciones. Y la sabiduría de nuestro Dios: no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. Y vamos a darles un rey. Usted sabe de que desde que empezó a gobernar el hombre, cosas malas vinieron y hasta nuestra actualidad. Entonces, regresando a nuestro punto, a nuestro tema, ¿cuál era? ¿Atrevidos o valientes? ¿Acaso Eleazar fue atrevido o fue valiente? Fue valiente. La situación siempre entre los filisteos e israelitas siempre están a capa y espada, peleando, y hasta nuestros días. Siempre hay esa lucha, que este terreno es mío, que no, que es mío, y así están peleando por el territorio, y desde años, siglos están con esto. Pero nosotros, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué es lo que vamos a determinar seguir siendo?
atrevidos, valientes. Dice, ¿qué ventajas hay de ser atrevidos? ¿Qué ventajas hay de ser valientes? ¿Qué bendiciones hay de ser atrevidos? ¿Qué bendiciones hay de ser valientes? Pareciese un juego de palabras, pero son cosas bien esenciales que vamos a ver. Alguien atrevido se caracteriza e incluso infunde confianza a los demás. Pero alguien valiente, escuche esto, aparte de la confianza, infunde protección a otros. ¿Sabe usted? Sabemos nosotros que tenemos, menos Josué, ya llegará hijo, que tenemos hijos, sabemos cómo nuestros hijos se sienten protegidos por nosotros. Los que están disfrutando de los nietos, pues también saben qué ojitos echarle a la abuelita, al abuelito, para poner quieta a la mamá o al papá. A veces funciona y a veces no, pero saben lo que hacen. Entonces, el atrevido siempre va a estar queriendo sobresalir de una manera egocéntrica. Yo sí puedo, no hay nadie como yo soy el mejor. De eso el mundo está lleno de atrevidos. Y hasta a veces descarados. Ay, nadie me iguala. Nadie. Véalos, nada más ilustrémoslo de la siguiente manera. La lucha libre. Ay, pastor, eso es del diablo. Sí, pero ilustrémoslo de esa manera. Los que ganan, los fuertesotes, siempre son así fanfarrones y se pegan en el pecho y casi como Tarzán. Y están ahí y se atreven porque saben que tienen el poder físico para derrotar a sus adversarios. Ahora déjeme hacerlo más espiritual para que no caigamos en condenación. Las personas atrevidas en la iglesia tienen dos características. No se espante, es el estadio. Dijo, el Señor está ahora. No, es el estadio. Es el eco del estadio. Una de esas características es que son vanagloriosos. Se jactan de lo que pueden hacer que otros no pueden hacer. Posiblemente estos o estas estén en un proceso de crecimiento, estén en un proceso de negación. Pero hay otros atrevidos espirituales, que es ahí lo que marca la diferencia. Es ahí lo que marca la diferencia. Una ilustración. Yo sé que aquí en la casa del Señor y en el ministerio hay hombres y mujeres que oran mucho. Y no que ya me digan, soy yo, y yo sé que los hay. Y ellos han tomado determinaciones, se han atrevido a lidiar con el sueño, con el cansancio, por tener un objetivo personal o alcanzar un objetivo personal o para la congregación. Y cuando ellos o ellas lo han logrado, crecieron espiritualmente. Para el siguiente reto, en cuestión de la oración, o las siguientes peticiones que lleguen a ellos, lo harán y lo hacen con una experiencia obtenida, en la cual pasaron un tiempo que tal vez estaban de rodillas, soñolentos, se les cansaron las rodillas, pero vencieron. Pero ¿sabe? Solo ellos y Dios lo supieron. Estos son los atrevidos espirituales. Mas el fariseo, como lo ilustra la Biblia, es aquel que, sí, hermanos, voy a orar. Y empieza a orar de una manera vanagloriosa. Sé que hay tiempos para orar tranquilos, sé que hay tiempos para orar con voz en cuello. Todo tiene su tiempo. Pero nosotros somos bien buenos, todos, para discernir quién es egocéntrico, quién está queriendo quedar bien, quién se está vanagloriando. ¿Sí o no? Nada más la hermana Lupita, hermano Misa y por ella un mes. Los demás no. Todos sabemos en qué espíritu hacemos las cosas. El valiente es aquel que más allá de obtener un beneficio personal, busca el beneficio de otros. Regresamos a Josué. ¿Por qué 9 veces Dios le dice, esfuérzate, esfuérzate? Porque Dios lo había levantado a Josué para que pudiera conquistar la tierra prometida para el beneficio ¿de quién? Del pueblo. Esa es la gran diferencia. Cuando asumimos la postura en Dios, de valientes en Dios y con Dios y para Dios y por Dios, cosas diferentes cambian.
Usted misma se ha sorprendido, o nosotros mismos nos hemos sorprendido cuando tomamos esa actitud, cuando leemos Primera de Pedro, donde nos dice: vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, tierra adquirida por Dios para anunciar. Y cuando tomamos esta palabra y la aplicamos y vivimos lo que somos, predicamos como nunca, cantamos como nunca, oramos como nunca, porque estamos ministrando al pueblo, porque estamos buscando una bendición para el pueblo. Es ahí la gran diferencia. Valientes en Dios. Es ahí la diferencia, decía hermano Freddy, de las cosas que nos gustaría estar haciendo ahorita por no estar aquí en la casa del Señor. Hablaba de lo que él decía: obligación. Mi esposa decía, se fue la palabra que ella dijo, pero todo esto hay congruencia en esto. El valiente es esforzado. ¿Cuántos trabajaron 9 horas hoy? Esforzada y valiente. ¿O cuántos se pararon desde las 5 de la mañana? Esforzada y valiente. Vea, y es ahí donde tenemos que hacer conciencia. Ciertamente tenemos que comer, tenemos que hacer muchas cosas materiales y damos un extra. Y esto es bien conocido, usted lo ha dicho, yo lo he dicho y lo hemos escuchado bastantes veces. Esforzarnos y ser valientes para estar aquí. ¿Es un esfuerzo estar aquí? En ocasiones sí. Siendo sinceros y honestos ante Dios. Y ya lo sabe. Como decía hermano Freddy, a veces las tripitas están, la grande se está comiendo la chiquita y hasta nos da pena, ¿no? Y gruñendo, rugiendo los intestinos. O a veces corriendo. Por ejemplo, yo sé que algunos viernes hay un hermano que llega allá atrás, se da una manita de gato y se viene a servir. Y todavía no ha comido. Es la diferencia. Es la diferencia de ser valientes. Y todos en algún momento pasamos por eso. Pero si o no es una satisfacción venir cansados, con hambre y de servirle al Señor. Y déjale pongo la cereza a este pastel. A veces hasta hemos venido enfermos. Dolor de garganta, dolor de cualquier dolor que ha pasado. Pero venimos con una valentía, no nuestras fuerzas, sino las fuerzas que nos da el Señor. Y nos convertimos en un Eleazar. Nos convertimos en el otro que se echó 800. Nos convertimos en esos valientes. Y mismo hablando de estos valientes, fíjese a veces cómo, esto no lo entiendo, ¿por qué hizo David esto? Estaban estos mismos y en el otro pueblo había un pozo muy deseado por David, que el agua estaba fresca, sabrosa. Y dijo: ay, si yo tan solo tuviese un vasito de agua de ese pozo. Se lo estoy parafraseando. Si tuviese un vasito de agua. Y escucharon estos. Tenían que atravesar el campamento enemigo. Quién sabe, yo creo que se fueron arrastrando. Se quitaron las sandalias para no hacer ruido. Todo lo que hacía ruido, con tal de traerle a su rey un vasito de agua. Me acordé de doña Florinda. Un vasito de agua. Y después ya se lo trae. Imagínense todo con la zozobra y los nervios de que pudieron ser encontrados, y si los iban a encontrar los iban a matar. Y en fin, todo ese nerviosismo se da que pudieron haber pasado. David, aquí está el vaso de agua que quería. Y Dios mío, agarra y lo echa, lo tira. ¿Qué hubiera hecho usted? Así valora mi sacrificio, no valora lo que yo hago. Pero ¿cuál fue la actitud de estos hombres? ¿Alguien sabe? ¿Qué hicieron? ¿Se enojaron con David? ¿Le renegaron? E imagínense esta situación, ¿no? Y tal vez lo deseaba mucho David, pero llega, se lo dan y lo tira al suelo. ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho usted? Y a veces trayéndolo a nuestro diario vivir, Dios nos pide cosas así. Dios nos pide cosas así, con el propósito de purificarnos, de ser mejores, de cambiar para Él. Todos de alguna manera hemos escuchado en la Biblia de hombres que fueron perversos, o hemos leído. Uno de ellos fue Nabucodonosor.
¿Por qué usa esta palabra perverso con él? En Daniel, en los libros de Daniel, nos enseña primero cómo su arrogancia al edificar la estatua. Después se jactó y se cree y se dice a través de la historia general y también de la historia bíblica, que los jardines colgantes que construyó en Babilonia, hasta hoy en día no se han podido hacer otros jardines tan hermosos como los que él hizo. Y recuerdo, y les repito, y no es porque lo vi en Telemundo ni en Univisión con la serie de Jesús, no, sino así lo dice el libro de Daniel. Unos jardines hermosos, palacio, riqueza, un rey que se hizo grande. Pero el pecado de este hombre fue la arrogancia, la soberbia. Era valiente, era atrevido, pero la soberbia. ¿Y cuál fue su resultado? Tuvo que tragar pasto como animal, como una bestia. Un hombre, un ser humano convertido en esa manera. Por ello, la palabra nos dice atrevidos o valientes, atrevidos a poder cambiar nuestra manera, valientes a pedir la ayuda del que todo lo puede, del que todo lo da, del que todo nos ayuda a hacer. No es en nuestras fuerzas. Los valientes, hay una expresión secular o popular, valiente ni valentón. Yo sí puedo, pero ya cuando está lo recio y lo duro, córrele. Más vale, y muchos dichos, ¿no? Más vale que digan que aquí corrió, que aquí quedó, o que aquí murió. Esos son los valentones, nada más que hablan y a la mera hora, nada. Pero el valiente es el que en Cristo podemos tomar lo que dice Efesios 6:10, tomar su armadura, protegernos con el escudo de la fe. Y al igual que nos embisten las lanzas de fuego el enemigo, tomamos la espada y hacemos cortamos esas lanzas, hacemos guerra. Pero no todos podemos entender el concepto de la valentía en Dios. La valentía que nos da Dios es a través de Jesús y por medio de su sangre. Si no hubiese sido por ese sacrificio, no fuésemos nada. Hoy en día anda un hombre en las redes sociales que me he contenido de pues nada más, solo leo lo que escribe, lo que dice. Está poniendo muchas cosas, preguntas muy agresivas de alguna manera. Una de ellas dice: ¿la sangre de Jesucristo está vigente? Cristo es una mentira. Es un pensador que escribe cosas así. Pero en usted y en mí tiene que estar convencido o renacido. Renacido. Porque cuando renacemos entendemos las cosas diferentes. Y después de ese renacimiento entendemos y comprendemos de lo que dice la palabra. Yo les puedo convencer, hermanos, a partir de hoy vamos a transformar esta casa de oración. Vamos a hacer una discoteca cristiana. Y todos, amén, sí, amén, unas cumbias, esto, aquello. Y les puedo hablar bien bonito a modo de que los convenza. Y se van bien felices. Y luego me dice la hermana Claudia, mi esposa, me dice: ¿y si va a poner de la música que a mí me gusta? Sí, no se preocupe. Con tal de convencerla, pues le adorno el oído y le suavizo mi voz y le digo: sí, para que usted esté a gusto. Y desafortunadamente esto se mueve en el mundo cristiano. Entonces, cuando usted tenga el tiempo, no me pagaron por esto, pero se las recomiendo. Algunos tal vez ya la vieron. Imagínense, después de tantos años, en esta semana se va a estrenar en México Reto de Valientes. Esta película de estos policías, si eran policías y bomberos, eran bomberos o policías. Pero algo que me gusta de esta es precisamente de eso, de la valentía que hablan de estos hombres. Pero también le voy a dar otro guión mejor, mucho mejor que este. El Evangelio según San Juan. Cuando usted lo lea, va a ver quién nos dio la bendición de ser valientes. Los atrevidos son aquellas personas que por jactancia o arrogancia, lo repito, les gusta o anhelan sobresalir en tal o bajo cual circunstancia, con el único propósito de que su nombre sea reconocido. El valiente
tendrá la virtud y la habilidad para negarse a sí mismo, despojarse a sí mismo. Ejemplo de ello, nuestro Señor Jesucristo. Más de una ocasión le preguntaron: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y él contestó: ¿vosotros quién dices que soy? ¿Tú quién eres? Le dijeron: Luzbel. Le dijeron: hijo del diablo. Le dijeron: el hijo del carpintero. Se entiende que en aquel entonces ser carpintero era el oficio más bajito que había. Lo degradaron, pero él se hizo valiente por usted y por mí. Él nos dio esa valentía. Atrevidos para lo bueno. Obedecer a Dios también requiere de atrevimiento. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? A ver, vayan a su Biblia, Hechos capítulo 4, versículo 13. Estamos aterrizando. Hechos 4, versículo 13. Y vamos a leerlo con con cuidadito para poder entenderlo. Si alguien lo halló, por favor, denle lectura. Mi Biblia no tiene Hechos. Pastor, ¿dónde está la palabra atrevimiento aquí? ¿Qué tiene de atrevido esto? Por eso le pedí que lo leyera detenido. Hermana Ofe, ¿lo puede volver a leer? Ok, esta es la versión 60. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y a darse cuenta que eran gente que sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Vulgo es lo que quiere decir sin estudios, sin preparación. Hombres que no conocían, que tal vez no fueron al kinder, la primaria, la secundaria o una carrera, pero se maravillaban. Ser osado es la palabra central. Osado es también atrevido. Es alguien que se anima a hacer las cosas y se maravillaba. ¿Por qué no ser atrevidos, valientes para hacer lo que Dios, testificar lo que Dios ha hecho? Y esto ya pasó, pero está fresco todavía. Cuando el hermano Josué Aceves y el hermano John les compartían su testimonio a nuestros jóvenes hermanos, Dios tocó el corazón de cada uno de los jóvenes, como creo que usted no pueda, pues así es lo que iba a decir, no podría entenderlo porque no lo escuchó, pero yo vi a los jóvenes atentos, ministrados. Porque también hasta para decir nuestro testimonio tiene que tener no clase, no estilo, sino sentido. Tiene que tener un sentido específico y basado en el Señor. Y no muchos. Mi esposa lleva años diciéndome: ahora ya puedo hablar muchas cosas de mi vida, ya las puedo hablar con libertad. Pero hay una que todavía está guardada, que no la puedo, no estoy ni oprimido, ni atado, ni endemoniado, porque no piensen con nada, nada, absolutamente no es nada de eso. Pero Dios está trabajando en mi vida para en algún momento poder, si Él lo requiere, poder compartir esa otra área de mi vida. No me asemejo a ninguno de los que estamos leyendo de ninguna manera, pero todos tenemos algo que puede ser de bendición, y en el momento que lo soltamos, que lo hablamos, estamos siendo valientes. Valientes. Cada vez con mucho amor y respeto. Cada vez que yo veo al hermano Nata, se los he dicho muchas veces y parezco disco rayado, lo sé, pero es la realidad. Cada vez que lo veo entrar, hermanos, cuando hay cosas en nuestra vida ministerial, personal, y lo veo entrar a él, es el medio que Dios usa para decir: ¿qué te quejas? Mi hijo viene con todo su corazón, con lo que trae en su corazón, y eso me fortalece. A mí me pasa eso. Entonces, valientes, vamos a ver a la penúltima cita de atrevidos para lo bueno. Se la voy a leer yo. Sigue ahí mismo en Hechos 4:31. Después de haber orado, tembló el lugar
en que estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Valientes. Ay, y en esa área, pues yo creo que Dios tiene que hacer algo con nosotros. Dios no sé qué va a hacer de aquí para allá, de allá para acá. ¿Qué va a hacer con nosotros? Que Dios nos va a hacer algo. No sé qué calificativo, cómo decir de esto, pero va a hacer algo para que nosotros podamos hablar la palabra, como dice aquí en esta versión, la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Qué nos impide hablar la palabra del Señor? El temor, el autojuicio. Eso, temor, la cobardía y el autojuicio son tres lazos, como dice que les esté, de tres, cordón de tres dobleces, que es lo que nos impide hablar sin temor. Cobardía, temor y el autojuicio. Y recordemos que el Señor nos ha dado de su Espíritu para poder hacerlo. Estos hombres, Pedro, ¿saben lo que hizo? Lo negó. Los otros se le durmieron. Pero cuando vino el poder del Espíritu Santo en ellos, hablaron sin temor. Entonces, podemos entender que cuando dice el Señor a Jeremías, si no me equivoco, espero que no, vean las sendas antiguas, preguntar por las sendas antiguas. Antes era más oración y después la aplicación. Antes era más ayuno y después salir a hacer la obra. Hoy es menos ayuno, menos oración, y por ello no podemos hacer la obra con excelencia como lo hacíamos desde el establecido por Jesucristo. El autojuicio es una de las armas más destructivas para el cristiano e incluso para toda persona. Hoy mi esposa me pidió que recogiera los zapatos y no lo hice. Y llega la esposa y me empieza la guerra, y como peleé con ella, ya no soy digno de pararme aquí en el púlpito y seguir siendo pastor. Ese es el autojuicio. A veces somos tan severos con nosotros mismos que queremos tomar el lugar de Dios. Cuando Él dice lo siguiente, y usted lo sabe, hablando del apóstol Juan, hijitos, si ustedes hubiesen pecado, abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pastor, eso solo aplica cuando vengo a Cristo por primera vez. Ahí empieza, pero dice, si confesamos, día a día pecamos de una u otra forma. Por ello es la importancia de confesar nuestros pecados. La última cita de esta noche igualmente se encuentra en el libro de los Hechos, pero ahora en el capítulo 14, verso 3. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron ahí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. Pasaron mucho tiempo, pero hablaban valientemente. Valientemente. Hechos 14:3. Valientemente. Cada uno de ustedes, ¿sabe? Ha conquistado una parte de la montaña, como le decimos en el canto. Nos faltan 3 o 5 por ahí de la iglesia, máximo 7, que todavía no han tomado un micrófono para dirigir, para predicar, pero en el tiempo de Dios, sin lugar a duda, lo harán. Para que puedan hablar, como leímos aquí en Hechos 14:3, puedan hablar valientemente. El reino de los cielos sufre violencia. Y algo mal que leemos, decimos valientes, pero dice, los violentos lo arrebatarán. Violentos no en el sentido de pleitista, de que agresivo o encajoso. Violentos para poder desechar lo malo. Agresivos para despojarnos de lo que nos impide.
Hoy es 5 de abril, 5 de noviembre, no sé por qué dije abril, 5 de noviembre del 21. ¿Sabe alguien de ustedes cómo quedaron las elecciones? Las leyes que estuvieron dando, las 300 y tantas leyes que se estuvieron dando en estas votaciones del 2 de noviembre. Pastor, ¿qué le pasa? ¿Esto qué tiene que ver con lo que usted está diciendo? Ahí les va. El Señor nos dice que oremos por nuestros gobernantes. Si hay aquí republicanos y demócratas y no les gusta lo que uno o el otro hace, no, ¿para qué oro si al cabo hacen lo mismo? También para eso hay que tener valentía, para orar por nuestros gobernantes. Hay muchas leyes que se hicieron, están en español y en inglés, búsquenlas. Las leyes que se cabildaron o que por las cuales se hicieron en este 2 de noviembre en las votaciones que hubo. Una de ellas se consegue para fomentar y seguir creciendo la agenda LGTB aquí en Texas. Otra de ellas, los miércoles pasados que estuvimos en unas reuniones, es que había una propuesta para quitar culpabilidad a los pastores que se negaran a casar a una persona homosexual. Honestamente no sé cómo quedó en ese punto. Varias leyes a favor de la iglesia, varias leyes a favor, en contra de la iglesia. Entonces, pero lo que más quiero pedirle que se lleve en su corazón, Hechos capítulo 14, versículo 13. Lléveselo en su corazón, versículo 3. En su versión 60, en la versión que la haya de leer, dice, se lo repito, en todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales, prodigios por medio de ellos. ¿Cree usted que Dios lo puede usar para hacer señales y prodigios? ¿Creemos? ¿Sabe cuál es la mayor señal y mayor prodigio que va a hacer el Señor? Con nosotros mismos. Viva su prodigio, viva su hazaña. ¿Qué es esa hazaña? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que en lo individual necesitamos? Algo. Nos falta un detonador, algo que catapulte, algo que explote en nosotros en el buen sentido para cambiar nuestra mentalidad de cristianos, de pastores, de líderes, de hijos de Dios. No estoy trayendo nada nuevo, porque la promesa es que recibiríamos poder. Muchos de nosotros hemos disfrutado y tenemos ese poder de Dios, pero lo hemos minimizado, hoy lo hemos hecho chiquito y no lo hemos usado como Él nos lo ha dado. Por favor, póngase de pie. Y quiero terminar con lo que empecé, los dones